todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo. Y porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presenta el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Dios los bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. En esta hora les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida, y agradecemos en esta hora la oportunidad que nos da de poder llegar en vivo en este día a todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando a través de la televisión, a través del sistema de cable en los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa, y aquellos que nos están viendo acá en Guatemala a través del internet, y los que están sintonizando a través del internet en diferentes partes del mundo. A todos aquellos que seguramente están sintonizando allá en Colombia, saludos en esta hora, gracias por su sintonía. También aquellos que están en Estados Unidos y los que están también en otros lugares, les agradecemos por su sintonía en esta hora que estamos transmitiendo en vivo y en directo el programa La Voz de mi Amado. Habíamos estado ausentes por razones de salud, pero a partir de hoy, pues, primero Dios, tendríamos ya la continuidad de estos programas que han sido de mucha bendición para el pueblo de Dios, dado la respuesta que hemos tenido, los comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales, los temas que estamos abordando, creo que están siendo de bendición para ustedes. Agradecemos a todo el pueblo de Dios, que sabemos que tienen una congregación, que tienen un pastor al cual reconocen y del cual están aprendiendo, pero también sabemos que nosotros tenemos una función del cuerpo de Cristo, llevar la palabra de Dios, proclamar el evangelio del reino de Dios a todo linaje, a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación. En esta hora vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que se glorifique a través de su palabra. Nosotros solamente somos vasos en las manos del Señor y vasos de barro. Nunca se le olvide a usted que los que servimos al Señor somos vasos en las manos del Señor, donde Él deposita el agua, y el agua es su palabra. Y nunca olvide que lo que quita la sed es el agua y no el vaso. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en esta hora nuevamente a través de estos medios que tú has puesto, Padre, para la... Y amén. Gracias, amados hermanos. En esta hora agradecemos su sintonía. Vamos a ir a un corte en esta hora. Vamos a tener algunas modificaciones técnicas y volvemos. Desde Guatemala para el mundo entero, nace una señal que lleva bendición. Nace MCN Televisión. Televisión de verdad. MCN está en el Facebook. Ingresa a www.facebook.com/MCN Televisión y sé parte de nuestro canal. www.facebook.com/MCN Televisión es para ti. MCN Televisión trae a su pantalla nueva imagen, estrenos, nuevos programas, episodios nuevos de sus programas favoritos, toda una nueva plataforma de programación para la edificación de su vida y la de su familia. No se lo pierda. Sintonice MCN Televisión y a través del internet por www.mcntelevisión.org.
Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, amados hermanos, perdonen, estábamos con un poquito de problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta. En esta hora estamos por iniciar el programa La Voz de mi Amado en vivo, y como estuvimos anunciando en redes sociales, el tema en esta hora que vamos a estar compartiendo es la preexistencia. Nuestra vida en la tierra, nuestra vida antes de estar en la tierra, bíblicamente respaldado. Vamos a ver cómo a la luz de la palabra, nuestra vida no se origina en la tierra. Posiblemente este sea un tema que para algunos sea bastante novedoso, para otros pues definitivamente posiblemente tengan sus dudas, pero vamos a dejar que la Escritura, vamos a dejar que la palabra de Dios, vamos a dejar que que el Señor a través de su palabra, que a través de su Santo Espíritu, Él nos haga entender que el inicio de nuestra vida no se da en la tierra. Nosotros estamos en la tierra en un peregrinaje, dice el apóstol Pedro, estamos de tránsito, estamos de paso, pero nuestro origen es celestial. Y en esta hora yo quisiera pues abarcar algunos puntos basados en la palabra de Dios, donde afirman esta palabra, donde afirman esta exposición de la palabra, la preexistencia, es decir, nuestra vida antes de estar en la tierra. ¿Dónde se origina? Definitivamente nosotros venimos de un origen divino, de un origen celestial. Y al venir a la tierra, pues definitivamente aquí estamos para cumplir un propósito, pero también para descubrir un propósito, el propósito por el cual Dios nos ha creado. En esta hora yo le voy a invitar, si usted quiere tomar notas, si usted quiere ver dónde está escrito todo esto que hoy vamos a tratar de desarrollar, para que usted vea que sí hay un propósito y un porqué de estar en esta tierra, porque no es casualidad de ninguna manera todas las cosas que estamos viviendo, que estamos pasando y aquellas que han de suceder. Yo le voy a invitar en esta hora a que nos acompañe al libro de Jeremías. En el capítulo 1 vamos a ir viendo, abarcando varios textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que apuntalan y que afirman, repito, esta verdad. Nuestra vida antes de la tierra, es decir, nuestra vida preexistencial, nuestra vida siendo nosotros fuera de este cuerpo, nuestra vida en el espíritu, porque nosotros fuimos constituidos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros al venir a la tierra adoptamos un cuerpo y traemos un alma y traemos un espíritu. Yo quisiera que leyéramos en Jeremías capítulo 1, versículos, vamos a ver en el versículo número 4, del 4 al versículo 9. En esta hora vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y Jehová me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y todo lo que yo te mande dirás. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Amado hermano, aquí vemos pues cómo el profeta Jeremías deja ahí ver cómo el Señor lo intercepta, y Jeremías poniendo una excusa de no querer hacer como Dios le estaba ordenando, porque él tenía miedo. Dice acá que él dice, yo soy un niño y el Señor le dice, no digas que eres niño, no digas que eres niño porque tus días son muchos. Y me llama la atención lo que, si usted notó ahí en la lectura, en el versículo número 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Entonces yo quisiera que pusiéramos atención a esto. Suponiendo que nuestra vida existencial está aquí, es decir, nuestra vida en materia, en cuerpo, en carne, es acá ahora. Y entonces al hablar de ese vientre, entonces estamos hablando de nuestra vida encarnada.
Pero claramente vemos aquí, dice, antes que te formase en ese vientre, te conocí. Antes que estuvieras en ese vientre, yo ya te conozco. Antes de estar en el vientre. ¿Dónde estaríamos nosotros antes de estar en el vientre de nuestra madre? Antes de estar en el vientre, está muy claro. Y repito, si usted tiene sus dudas, por favor, vaya, tome su Biblia, ábrala. Estamos compartiendo en esta hora Jeremías capítulo 1 y estamos leyendo en el versículo 5. Antes que estuvieras en esa matriz, antes que estuvieses, que yo te formara en ese vientre, yo te conocí. Es decir, fuera de esa matriz, yo ya te conocía. Fuera de esa matriz, tú ya existías. Fuera de ese vientre, tú ya estabas. Y luego parte y dice, y antes que nacieses, ok, eso ya es otro punto. Eso es cuando ya tú te das a la luz de la existencia en esta tierra. Antes que nacieses, antes que estuvieras en el vientre, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, entonces, que el profeta Jeremías no solamente traía un propósito, no solamente le revelan que él venía antes de estar en esta tierra, él ya venía con un propósito, él ya venía siendo un profeta, no para desarrollarse como profeta, sino para ser profeta en esta tierra y para ir a muchos lugares. Y por eso le dice el Señor, no digas que eres un niño, porque era el miedo de Jeremías. Y muchos de nosotros, amados hermanos, desconocemos el propósito de nuestra vida. Y por eso es que vivimos muy atemorizados, vivimos con muchos miedos, principalmente al futuro. Tenemos muchos miedos de las cosas que vendrán, de cómo se van a desarrollar. Pero déjeme decirle que el Señor tiene propósitos en nuestra vida. Entonces, claramente se ve aquí que antes ya estábamos nosotros en una dimensión espiritual, existíamos para Dios. Tal vez no le puedo explicar de mejor manera, tal vez porque las dudas de alguien será, ¿y cómo estábamos? ¿En qué estábamos? ¿Qué cuerpo teníamos? ¿Qué forma teníamos? ¿De qué manera estábamos establecidos? Creo principalmente que esa vida espiritual que teníamos era antes del cuerpo. Definitivamente creo que era antes del cuerpo, porque el cuerpo sí se vino a adoptar a esta tierra. Por eso cuando nos vamos de esta tierra, el cuerpo se queda, porque el cuerpo es de la tierra. Y no lo digo yo, lo dice Eclesiastés capítulo 12. Dice que el espíritu vuelve a Dios. Oiga, vuelve a Dios que lo dio. Es decir, regresa a su casa original. Nuestro espíritu regresa allá de donde venimos. Nuestra alma va a tomar el lugar que le corresponde según su decisión. Pero el cuerpo, definitivamente el cuerpo se queda en la tierra. Es decir, entonces, amados hermanos y amigos, que nosotros tenemos que descubrir entonces verdaderamente cuál es ese propósito. Muchos queremos conocer el final de las cosas, pero si ni siquiera conocemos el principio de nuestra vida, ¿cómo queremos saber el final de nuestros días? Para poder entender el final de nuestros días, deberíamos de conocer primero el inicio de nuestros días. Y yo creo con todo mi corazón, y es cuando me entra un consuelo de alguna manera, hermanos, es que nuestra edad, la edad que nosotros tenemos, no es la edad que nosotros consideramos estando en la tierra. Verdaderamente nuestra vida es altamente llena de días, llena de años, y lo vamos a ver cómo a la luz de la palabra el Señor lo afirma. Por eso en esta hora usted puede empezar a notar, y creo que nosotros tenemos ciertas señales que nos afirman esto que estoy hablando. Por ejemplo, expresiones como estas. Personas que hablan, por ejemplo, de la humanidad y dice, yo no sé para qué traen niños a este mundo, por decir un enunciado. ¿Por qué traen niños a este mundo? ¿De dónde nos viene esa expresión? Traen, ¿de dónde vienen? Yo no sé por qué razón, pero yo siento que a esta persona yo la conozco, no sé de dónde, pero la conozco de muchos años. Siento que tengo muchos años de conocerlo, no sé, o de conocerla. Hay una identificación, algo nos hace entender que hay algo que nos identifica con alguien. ¿Por qué? Porque venimos de la misma casa, porque venimos del mismo lugar, siendo nosotros en esa vida espiritual, fuera del cuerpo, fuera de la materia, fuera de este estado, llamémosle material, llamémosle a esta dimensión terrena, teniendo el cuerpo fuera de acá,
nuestra vida estaba en el Señor. Yo quisiera que apuntaláramos otro versículo de la Biblia, donde también el Señor deja ver en su palabra esta expresión de la preexistencia. Definitivamente, repito, para alguno puede ser una novedad, para alguno puede ser pues ya algo de un conocimiento que pues de alguna manera ha aprendido. Pero vamos a ir avanzando porque estoy dando algunas bases que reafirma verdaderamente lo que estamos hablando, que nuestra vida inicia antes de la tierra, pero para entender a qué me mandó el Señor. Entonces, vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si usted tiene ahí y a bien anotar, vamos a ver el capítulo 1 y versículos 3 y 4 de la carta a los Efesios. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Oiga, que nos bendijo. Eso es, esa expresión bendijo es el verbo pasado de bendecir. Es decir, la bendición ya se dio. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces quiere decir que yo ya estuve con Cristo. Quiere decir que yo al venir a la tierra lo que tengo que hacer es reconocer, no conocer, reconocer al Señor con aquel que yo estuve, con aquel que fue testigo de aquella bendición que me dieron. Aquella bendición que me dio el Padre, porque dice la Biblia que fue el Padre que nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Comprende usted esa expresión? Nos bendijo. No está diciendo nos bendijo o nos bendice, porque ahí sería en tiempo presente. Nos bendice, no, nos bendijo. Es tiempo pasado. Fuera de la tierra, nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Oiga, en los lugares celestiales. Entonces, no estamos hablando de esta dimensión tierra, no estamos hablando de esta dimensión materia, no estamos hablando de esta dimensión tiempo-espacio. Estamos hablando de esas dimensiones donde de alguna manera a nosotros nos hace entender que no somos de aquí. Por ejemplo, yo no sé cuántos de los que en algún momento, en alguna desesperación, alzamos nuestra mirada y suspiramos y decimos: Señor, ayúdame. ¿Quién nos hace pedir ese auxilio al cielo? ¿Quién nos hace pedir ese auxilio hacia arriba? Sabemos que nuestro origen no es en la tierra. Inconscientemente, posiblemente lo hemos estado haciendo, pero conscientemente no sabíamos. Pero a la luz de la palabra, hoy usted, amado hermano, usted que nos está sintonizando en esta hora, usted, amigo, puede darse cuenta entonces que nuestra vida no empieza en la tierra. Ahí es donde yo digo, pues, de alguna manera hay consuelo para los que a veces queremos que los años no pasen, pero resulta que nuestra vida lleva una trayectoria muy larga. Claro, el cuerpo es el que va recibiendo esos cambios, el cuerpo es el que va siendo afectado por esos cambios, pero nuestra alma y nuestro espíritu tienen un porqué y también están recibiendo esos cambios y están siendo, ya bien por la palabra de Dios, regenerados, o bien por el engaño de este mundo y siendo degenerados, llevándolos a la ruina. Leemos el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios y dice: según nos escogió. Oiga, hay una escogencia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vuelvo a leer. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que la materia se manifestara. Antes que se diera el Big Bang. Antes que se diera cualquier tipo de teoría científica que asegura la edad de la Tierra, antes de todo eso, si la Tierra los científicos le encuentran que tiene 6, 7 millones de años,
déjeme decirle que nuestra vida, entonces, quiere decir que tenemos más de 6, 7 millones de los años contados en la tierra. Yo no estoy hablando nada fuera del contexto bíblico. El apóstol Pablo recibe esta revelación. El apóstol Pablo recibe esta verdad y dice que hay una escogencia. Entonces, posiblemente no todos lo entiendan, no todos lo crean, porque tal vez no todos fueron escogidos. Pero los que fueron escogidos, y si tú estás entendiendo, y si tú lo crees, es porque seguramente eras escogido en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ahí está el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él, no delante de los hombres. Para cualquiera, nosotros fallamos, cometemos errores, somos imperfectos, pero para Dios somos sus hijos, somos su especial tesoro. Vamos a ir en esta hora a la primera pausa para poder tener esta interacción. Si usted quiere comunicarse con nosotros, si usted quiere decirnos dónde nos está sintonizando, por favor háganos llegar su reporte. Ahí en su página, en la pantalla de su televisión o su dispositivo móvil aparece la información donde usted puede comunicarse con nosotros. Para nosotros será una bendición saber dónde nos están escuchando. Vamos a ir a esa pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. MCN Televisión, un canal diferente. MCN Televisión trae a su pantalla nueva imagen, estrenos, nuevos programas, episodios nuevos de sus programas favoritos, toda una nueva plataforma de programación para la edificación de su vida y la de su familia. No se lo pierda. Sintonice MCN Televisión y a través del internet por www.mcntelevisión.org. Dios les bendiga, les saluda el pastor Johnny Rodríguez, director general de Corporación MCN, y para mí es un gusto poder llegar a ustedes a través de este medio, agradeciéndoles su sintonía para con este medio de comunicación. Queremos compartirles de los avances y los alcances que este medio de comunicación ha tenido, de haber iniciado como un canal local en el departamento de Santa Rosa y luego pues irnos extendiendo a lugares vecinos como el departamento de Jutiapa y sus alrededores. Hoy por hoy MCN Televisión y MCN Radio están siendo conocidos en toda la República de Guatemala y en más de 60 países alrededor del mundo gracias a nuestra señal en el internet. Queremos compartirles de esta nueva plataforma de trabajo que tenemos para este año 2016, donde usted va a encontrar una programación nueva, variada, con nuevos ministerios que se han estado adheriendo para que tengamos a bien seguir haciendo esta labor que el Señor nos ha encomendado. La visión que el Señor nos ha dado a través de este medio de comunicación es proclamar el Evangelio del reino de Dios a todo linaje, a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación. Queremos pues que ustedes estén disfrutando de esta programación. Queremos que sigan en sintonía de MCN Televisión. Porque somos un canal al servicio de nuestro Señor Jesucristo, con programación altamente seleccionada para la edificación del cuerpo de Cristo, proclamando el Evangelio del reino de Dios. Esto es MCN. Nuestra programación a un solo clic. Ingrese a www.mcntelevisión.org y disfrute las 24 horas de programación que edifican su vida. www.mcntelevisión.org. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad.
Gracias, amados hermanos, estamos de vuelta y gracias a todos y cada uno de ustedes por sus reportes. Están entrando ya los reportes de todos aquellos que nos están sintonizando, no solamente acá en Guatemala, en el departamento de Santa Rosa, en el departamento de Jutiapa, en la ciudad de Guatemala, también en Sudamérica tenemos la bendición de tener pueblo de Dios que está atento de este programa. Repito, estamos en esta hora compartiendo en vivo, hablando del tema de la preexistencia, es decir, nuestra vida antes de estar en la tierra. Entonces, tenemos ese origen celestial. En el segmento anterior estuvimos hablando y viendo a la luz de la palabra cómo en Efesios capítulo 1, versículo 3, recapitulando un poco, se habla de que fuimos bendecidos, nos han bendecido, ya venimos con una bendición. La palabra bendición significa bien decir, es decir, Dios ha hablado bien de nosotros. El bien que ha hablado Dios de nosotros es que nos ama, es que somos sus hijos. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Y eso somos. Eso es un gran privilegio que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. Entonces, al decir en esta hora lo que el apóstol Pablo recibe como revelación de parte de Dios, lo deja establecido ahí en la carta a los Efesios. Posiblemente cuando el apóstol Pablo recibe esta palabra, recibe esta revelación, le muestra el origen verdaderamente de nuestra vida. Posiblemente hubo mucha gente que resistió a esta verdad de Dios, mucha gente posiblemente lo ignoró y no creyó, pero creo yo con todo mi corazón, porque en la medida que yo he ido avanzando en esta vida, me he dado cuenta y cada vez Dios me da señales y me confirma que mi origen definitivamente no es en la tierra. No importa dónde tú hayas nacido en la tierra. Posiblemente tú naciste en Estados Unidos, posiblemente naciste en Guatemala, posiblemente naciste en México, naciste en Colombia, naciste en cualquier parte del mundo. Pero tu origen es celestial. Acá en la tierra tuviste un nacimiento y empezamos a tener un desarrollo. Pero nuestro origen es celestial. Por eso vemos acá, para completar ya esta parte de Efesios, dice que el Señor nos escogió en Él antes, repito, antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que el mundo existiera, antes que la materia se manifestara. Y haciendo mención del Big Bang, hablando de las teorías de la existencia, hablando de cómo fue el inicio de la materia, hablando de que para algunos, pues, nuestra vida está constituida por átomos, pero luego otros dicen que no son átomos, sino que son otro tipo de partículas que le han llamado ahora de otras maneras. Entonces, la ciencia cada vez está encontrando más información de la materia. Pero la revelación, que no es lo mismo que la información, la revelación está en la palabra de Dios. La revelación la da el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El Señor revela el espíritu de la letra y nos hace entender entonces que nuestra vida no empieza en la tierra. Porque, repito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos de fundación estamos hablando del establecimiento de algo, del inicio de algo. La fundación está hablando del partir de algo, y aquí estaba iniciando el mundo. Entonces yo estoy antes que el mundo. Mi vida fue puesta y conocida delante de Dios antes del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a avanzar en esta hora y vamos a ver otro texto de la palabra de Dios que, repito, confirma y apuntala todo lo que estamos hablando en esta hora respecto al tema de la preexistencia. En Romanos capítulo 8, vamos a ver dos versículos ahí. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Si usted está tomando nota, por favor, para después confirmar, o bien usted tiene su Biblia ahí cerca, usted se va a dar cuenta, y no importa el tipo de Biblia que usted tenga, mejor si usted tiene otro tipo de Biblia que tal vez otros no tengan. Posiblemente su Biblia sea muy diferente en escritura, posiblemente en contextos o en la forma de describirlo, pero el sentido original de las cosas, yo estoy seguro que el Espíritu Santo le va a dar testimonio que lo que estamos hablando es una verdad de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga, a los que antes conoció. ¿En dónde conoció?
En esa vida espiritual nosotros habitábamos con el Señor. Nosotros habitábamos en Él. Otro de los pasajes que a mí me encanta, y pues no lo tengo acá anotado, pero lo tengo de memoria, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 45, dice: y todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene a mí. ¿En dónde oímos del Padre? ¿En dónde aprendimos de Él? No cabe duda, en la casa del Padre, en los lugares celestiales. Fuimos enseñados. Tuvimos que tener una enseñanza definitivamente. Nosotros venimos con un previo conocimiento. Por eso la palabra revelación significa quitar el velo. Porque estamos ciegos, no miramos más allá. Si usted se pone la mano aquí en sus ojos, usted no puede ver más allá, y aunque se mueva y aunque camine, usted no puede ver más allá de lo que le permite ver su mano. Pero si usted quita, si a usted le quitan ese velo el Señor y le revelan que tu vida, que tu propósito en la tierra todavía no lo has descubierto, posiblemente hoy empieces tú a conocer el propósito por el cual Dios te mandó. Aquí estamos leyendo Romanos 8:29, que aquellos, por lo que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que tuvieran el carácter, la forma, la apariencia, el deseo, el pensamiento de su Hijo. Para eso estamos en la tierra entonces. Claro, es un proceso de transformación, porque creo yo que nosotros todavía no hemos llegado a alcanzar la imagen de su Hijo. A nosotros nos han engañado y hemos adoptado otras imágenes, otras apariencias, y han venido el mundo engañándonos, pero creo que muchos de nosotros queremos ser como un artista, queremos hacer como el cantante fulano, como la cantante, o como el artista este, o como el escultor este. Tenemos tal vez ideales de personas que nos inspiran, que nos puedan dar ese deseo o la voluntad de querer ser como tal. Pero cuando viene esta palabra dice, para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Entonces creo que si nosotros le decimos al Señor, empieza a transformar mi vida y forma en mí la imagen de tu Hijo, va a empezar el proceso. Va a empezar el proceso donde el Señor nos va a dar la forma, donde el Señor nos va a dar el carácter, nos va a dar la mente, el pensamiento, el deseo y todo el sentir de su Hijo amado Jesucristo, porque resulta que es el único que agrada el corazón de Dios. Luego también vemos ahí en Romanos capítulo 8, verso 30, dice que a los que predestinó, entonces había una predestinación, había un destino preestablecido. Tú y yo traemos un destino preestablecido. La gran pregunta, y me dirá alguien, pastor, pero es que a mí me ha ido, como decimos acá en Guatemala, me ha ido de la patada. Pastor, a mí me ha ido muy mal. Pastor, yo me he equivocado, o no me he equivocado, yo no pedí esta vida y me ha ido mal. Claro, porque alguien tuvo que intervenir para desviar ese trabajo previo que Dios ya había decidido para tu vida. Pero hoy puede empezar el Señor a iniciar el proceso por el cual nos envió. Pero claro, tú lo tienes que pedir, tú tienes que decirle, Señor, heme aquí. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay un padre de familia que decide empezar a ahorrar y sus ahorros van enfocados a que cuando tenga un hijo, esos ahorros que él tenga ahí van a servir para que su hijo estudie medicina. Entonces viene el papá y empieza a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar y a meterlo al banco y a meter al banco. Nace el hijo y el papá sigue ahorrando y ahorrando. Crece el hijo y el papá sigue ahorrando. El hijo se llega a ser un hombre y el papá sigue ahorrando, y resulta que llegó el momento donde el hijo tiene que tomar la decisión de tomar una vida profesional para prepararse, para estudiar. Y entonces viene el padre que ya le ha acumulado toda esa cantidad de dinero durante toda su vida. Le dice, hijo, aquí está el dinero, es para que tú estudies medicina. El padre predestinó el dinero, pero resulta que el hijo lo agarró para hacer otro tipo de acciones que estaban fuera de lo que el padre consideraba que era bueno para su hijo. Yo creo que este Padre Celestial
nos predestinó. Y el destino que Él tenía para nosotros, o esa trayectoria que Él tenía para nosotros, era bueno, porque Dios no se equivoca. La pregunta es, ¿por qué estamos viviendo entonces las cosas que estamos viviendo? Porque intervinieron en nuestra vida, nos engañaron y nos desviaron del plan de Dios. Entonces vienen y nos arruinan la vida, y nos amargan, y nos estorban, y nos provocan traumas, y nos provocan un montón de cosas que hoy por hoy la humanidad estamos pasando y estamos luchando con esas situaciones internas. Pero por eso dice acá, a los que predestinó. Ese plan original, a mí me gusta mucho hablar del plan original de Dios. El plan original de Dios era que tuviéramos la imagen de su Hijo. Y al tener la imagen de su Hijo, ser felices con Él y ser felices a la manera de Él. Porque muchos de nosotros hemos buscado la felicidad a la manera nuestra y resulta que lo que encontramos es peores cosas de las que ya estábamos viviendo. Amados hermanos, es bien interesante y creo, en el desarrollo de este tema no podemos, el tiempo que tenemos es muy limitado como para poder desarrollar todo el tema, ¿verdad? Pero me gustaría mucho que avanzáramos, hermanos, en la lectura, porque, repito, estamos tocando puntos bíblicos, ¿verdad? Estamos hablando y sentando todo en la palabra de Dios. Estamos sentando todo a la luz de la palabra para que esto no sea una fábula, para que esto no sea un invento mío, para que esto no sea algo que yo me saque de la manga. Esto es una verdad de Dios. Esto es algo que está escrito en la palabra. Y claro, cualquiera podemos haberlo leído, pero si no viene el entendimiento del Espíritu Santo, si no viene el Señor a revelarnos, si no viene el Señor a hablarnos, si no viene el Señor a enseñarnos, definitivamente nosotros no vamos a poder entender lo que dice la Escritura. Entonces dice que en el verso 30, estamos Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también a estos glorificó. Es decir, es un proceso. Dese cuenta, la predestinación, ahí arriba, predestino, antes del destino, antes de lo que empezaste a desarrollar aquí en la vida, ya había un plan original de tu Padre. Repito, miremos todo el proceso. A los que predestinó, ok, eso es acá, digámoslo, veámoslo en el ambiente espiritual. A los que predestinó, aquí arriba. A estos llamó, ¿dónde? Aquí en la tierra. Llamó, entonces vino la voz de Dios de arriba y dice, hijo, tú eres mi hijo. Hija, tú eres mi hija. ¡Wow! ¿Quién me habla? Como Samuel, ¿quién me habla? Cuando Dios tocó mi vida, cuando Dios me hizo entender que Él me estaba llamando, o lo que nosotros tradicionalmente hemos dicho, le he entregado mi vida a Jesús. Cuando yo empecé los caminos del Señor, claro, empecé los caminos del Señor porque yo había caminado mi camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Jesús es el camino, yo soy el caminante. Pero el camino por sí no me va a empujar. El camino no es una banda que me hace caminar, solo me pongo ahí y el camino me lleva. No, yo soy el caminante. Yo soy el caminante de ese camino. Pero yo antes de estar en este camino, caminé en otros caminos. Me desviaron del propósito, me quitaron lo que era mío, me quitaron lo que el Señor ya había preestablecido que fuera para mí. Sí, muchos hemos pasado eso, pero poderoso es Dios también para enderezar lo torcido y corregir las cosas, porque para Dios no hay nada imposible. Repito, veamos cómo se marca todo el círculo acá, por favor. A los que predestinó en esta parte espiritual. Entonces, al venir a la tierra, aquí nos llaman. Le voy a poner mi ejemplo. Durante 22 años de mi vida, yo viví conforme a mi pensamiento y conforme a lo que yo consideraba, creía que era lo correcto para mí. Pero a los 22 años de edad, yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. A los 22 años de edad, yo tuve la experiencia de sentir en este estado de la tierra, en este estado de materia, pude sentir por primera vez en este cuerpo carnal el amor de Dios. Pude sentir la gracia del Señor sobre mi vida y por sobre todo, que siempre lo he dicho, lo más maravilloso, el privilegio de sentirme perdonado por Dios. Me llamó.
la predestinación acá, bien me andan a la tierra, entonces dice, a estos llamó. Y a los que llama, oiga, justifica. Esa justificación, hermano, es haciéndonos entender, hijo, te engañaron. Hija, te engañaron. Hijo, te torcieron la vida. Hija, te arruinaron la vida. Pero entonces yo vengo, te justifico, para los que manejan computadora, se dan cuenta que cuando hacemos un escrito en la computadora y vamos a justificar la escritura, entonces al darle la justificación nos alinea y nos pone de una manera uniforme todas las líneas, ya no nos queda un espacio aquí, otro espacio aquí, entonces nos lo ordenan todo. Esa es la justificación. Dios nos empieza a ordenar. Yo no sé si usted se alegra por esto. Yo no sé si usted puede decir amén. Yo digo amén, gloria a Dios, y le digo gracias, Padre, porque Él a mí me está arreglando la vida. Entonces a los que justifico, a estos también glorifico. Entonces esa glorificación ya es el regreso. Se completa el círculo. Como el hijo pródigo. Salió de la casa del padre a un país lejano. La casa del padre, hablemosle aquí a la dimensión espiritual, la dimensión celeste. Pidió la herencia y se fue a un país lejano, la tierra. Y aquí vivió perdidamente. Pero cuando se lo acabó todo y terminó la posilga, vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre, él estaba aquí abajo, en la casa de mi padre hasta el jornalero tiene pan de sobra y yo estoy muriendo de hambre. Entonces ya sé lo que haré. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando él empieza a regresar, entonces entendamos, cuando ya no es cuando nosotros ya alzamos nuestra mirada al cielo y decimos, ayúdame. Entonces el padre, según la parábola del hijo pródigo, el padre sale antes de llegar a la casa. Le sale al encuentro. Yo creo que es ese momento que sucedió en mi vida. Ese es el momento donde tú le rendiste tu vida a Jesucristo. Ese momento donde yo le rendí mi vida a Jesucristo. Fue en la salida del Padre, sabiendo que venimos de esta posilga de pecado, de error, de tribulación, de engaño, llamado sistema, llamado mundo, llamado engaño. Pero reconocemos que hemos pecado, que nos hemos equivocado. Pecar significa errar en el blanco, es decir, equivocarse. Decimos, Señor, me he equivocado, Padre, me equivoqué. Contra el cielo y contra ti he pecado. Y entonces el Padre nos justifica, nos limpia y empieza el proceso de glorificación. Le dan la mejor ropa, le ponen sandalias en los pies y le dan anillo de oro para poderlo regresar a la casa original. Sé que en esta hora definitivamente los que fueron escogidos, los que creen, están dando gloria a Dios y están agradecidos con el Señor. Vamos a ir a la otra pausa para que tengamos esa oportunidad. Estamos ya viendo en redes sociales que nos están haciendo llegar sus comentarios. Gracias, amados hermanos, por lo que el Señor está haciendo. Queremos agradecer su sintonía de todos y cada uno de ustedes. Por favor, háganos llegar por medio de los medios de comunicación que aparecen allí en su pantalla. Para nosotros va a ser una bendición poderlos saludar. Vamos a ir a esa pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Dios los bendiga, les saluda el pastor Johnny Rodríguez, invitándolos para que este y todos los lunes sintonice el programa La Voz de mi Amado en vivo a partir de las 8 de la noche a través de esta estación y por internet por la página web www.mcntelevisión.org, donde estaremos desarrollando temas de su interés y atendiendo sus peticiones de oración. Les esperamos. MCN Televisión trae a su pantalla nueva imagen, estrenos, nuevos programas, episodios nuevos de sus programas favoritos, toda una nueva plataforma de programación para la edificación de su vida y la de su familia. No se lo pierda. Sintonice MCN Televisión y a través del internet por www.mcntelevisión.org.
Dios les bendiga, les saluda el pastor Johnny Rodríguez, director general de Corporación MCN, y para mí es un gusto poder llegar a ustedes a través de este medio, agradeciéndoles su sintonía para con este medio de comunicación. Queremos compartirles de los avances y los alcances que este medio de comunicación ha tenido, de haber iniciado como un canal local en el departamento de Santa Rosa y luego pues irnos extendiendo a lugares vecinos como el departamento de Jutiapa y sus alrededores. Hoy por hoy MCN Televisión y MCN Radio están siendo conocidos en toda la República de Guatemala y en más de 60 países alrededor del mundo gracias a nuestra señal en el Internet. Queremos compartirles de esta nueva plataforma de trabajo que tenemos para este año 2016, donde usted va a encontrar una programación nueva, variada, con nuevos ministerios que se han estado adheriendo para que tengamos a bien seguir haciendo esta labor que el Señor nos ha encomendado. La visión que el Señor nos ha dado a través de este medio de comunicación es proclamar el Evangelio del reino de Dios a todo linaje, a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación. Queremos pues que ustedes estén disfrutando de esta programación. Queremos que sigan en sintonía de MCN Televisión. La mejor televisión en el Internet, a un solo clic, www.mcntelevisión.org. Televisión de verdad. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión. Televisión de verdad. Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias. Estamos ya de vuelta en esta hora y pues quiero anticiparme, agradecerle a nuestros hermanos sus reportes. Nuestra hermana Laurita de Monterroso nos reporta que está viendo el programa La Voz de mi Amado allá en el estado de Georgia, allá en Estados Unidos. Gracias, hermana Laurita, a su esposo, el pastor Elmer Monterroso. Dios los bendiga. Seguramente están siendo bendecidos en esta hora a través de la palabra. También nuestro hermano pastor Adoni de León, que está reportando la señal en la ciudad de Villavicencio, en Colombia, y también nuestra hermana Mayra de Díaz con toda su familia allá en la ciudad capital de Guatemala. Seguramente también algunos otros estarán sintonizando en diferentes lugares. Si usted quiere hacernos llegar dónde usted nos está sintonizando, para nosotros va a ser una bendición. Repito, amados hermanos, en esta hora estamos compartiendo sobre la preexistencia, es decir, nuestra vida antes de la tierra. Y lo estamos viendo a través de la palabra de Dios. Yo creo que para algunos puede ser, repito, un tema nuevo, para otros, pues un tema ya conocido y están retroalimentando, pero vienen cosas, algo muy especial que el Señor me dio, y lo vamos a ver en esta parte final. Quisiera tocar otro pasaje de la palabra del Señor donde afirma, repito, lo que estamos hablando. El libro de Job, capítulo número 38. Yo quisiera que usted acompañara a ver el libro de Job en el capítulo número 38. Usted sabe que Job fue un hombre que tuvo una experiencia, creo, muy difícil, muy dolorosa, pero también de mucha gloria por todo lo que le fue revelado en ese proceso de formación. Job capítulo 38, quiero leer el versículo 4. Yo veo en la Biblia, en todo el libro de Job, los que han tenido la oportunidad de leer el libro de Job, se da cuenta que desde el capítulo 1 hasta en el capítulo 37 se ve el diálogo que tiene Job con sus amigos. Cuando Job empieza a hablar con sus amigos, habla en el capítulo 2 en adelante, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 37. Ese diálogo entre Job y sus amigos, ahí esa interacción de palabras, de conocimientos, pero hasta en el capítulo 38, Dios le deja a Job oír su voz. Hasta en el capítulo 38 Dios responde para Job. Hasta en ese momento Job es confrontado por Dios y le da, creo, muchas revelaciones. Le da muchas, quitar el velo, lo que decíamos, ¿verdad? El ver claramente
Y una de las cosas que le revelan a Job es esto, es la preexistencia. Es decir, para que Job entendiera que el proceso de dolor que estaba viviendo en la tierra no se comparaba con los días de gloria que él tuvo estando en la casa del Padre. Y con los días de gloria que vendrán, que son mejor. Porque el apóstol Pablo también dice que los dolores que se viven actualmente no se comparan con la gloria venidera. Job capítulo 38, versículo 4. Dios le hace un cuestionamiento a Job y le hace esta pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Oiga, hermano amado, por favor, este texto creo que es para mí el fulminante. Para mí este es el texto bíblico que puede parar todo argumento científico, aunque Dios es el que ha dejado la ciencia. Pero para todo aquel escéptico, para todo aquel agnóstico, ateo, ajeno a la verdad de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ok. Por eso yo a veces he hablado, por ejemplo, quiero hacer un paréntesis, hablando de los ateos. El ateo es el que no cree en Dios y lucha por afirmar la no existencia de Dios. Entonces, a la larga, creo que sí cree en Dios, porque ¿cómo va a comprobar algo que no existe? En el fondo de su corazón tiene que aceptar que está peleando con algo que sí existe. Que no lo acepte es otra cosa, pero de que existe, existe. Házmelo saber si tienes inteligencia. Vuelvo a leer Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Oiga, este plano existencial en el cual vivimos, del cual usted podrá llevar 25, 30, 48, 50 años, 70 años, no sé. Pero nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu, en el caso de su servidor, no tengo la edad, que no se la voy a decir, no tengo la edad que mi vida cronológica muestra. Bueno, no tengo por qué no decirlo, tengo 41 años. Esta edad no es la edad que tiene mi alma, no es la edad que tiene mi espíritu. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y luego, desde ese versículo 4, el Señor le empieza a revelar dónde estabas tú, conoces tú los secretos puestos en los depósitos de la nieve, conoces tú dónde está el fuego, y le empiezan a revelar a Job un montón de cosas. Pero llega hasta el versículo 21, la respuesta. Tú lo sabes. Dentro de ti está la información, Job. Tú lo sabes. Tú que me estás viendo sabes porque hubo alguien que te lo dijo estando en la casa del Padre. El Padre mismo nos habló, nos ministró, nos predicó, nos habló y nos dijo: van a ir a la tierra. Y allá les tengo que llamar y les tengo que quitar la venda y les tengo que quitar todo lo que se han equivocado para que se den cuenta que su origen es acá conmigo, dice el Señor. Tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido. Oiga, cuando yo fundaba la tierra, tú ya estabas, Job. Tú ya estabas, hombre. Tú ya estabas, mujer. Tú, sí, tú que nos estás viendo. Tú que estás escuchando a través de la radio. Tú ya estabas. Tú ya habías nacido. Y grande es el número de tus días. Por eso ahí es donde me entra el consuelo, ¿verdad? Cuando hablo de mi edad, ¿verdad? Con 41 años que tengo actualmente en mi vida cronológica, en mi vida de esta existencia, de este plano existencial, 41 años no se comparan con toda una gran cantidad de días con los cuales yo estuve en la casa de mi Padre. Y al final del Salmo 23 dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y a la casa de Jehová, dice la versión de las Américas, volveré. Y a la casa de Jehová volveré por largos días. Nadie puede regresar a un lugar donde nunca ha estado. Y aquí
quisiera ya terminar, porque creo que aquí es donde el mejor expositor de las verdades de Dios dio a conocer este plano preexistencial. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo deja esto establecido para que entendamos que nuestra vida no empieza en la tierra, que nuestra vida viene de arriba y que allá volveremos y estaremos por largos días. Vamos a ver la última parte de la palabra de Dios. Repito, el tema es tan amplio, el tema es tan especial. Seguramente si usted no lo pudo, alguien no lo pudo ver, pues en el transcurso del tiempo, mañana, primero Dios, ya estará puesto allí en las redes sociales el reprise. Vamos a editarlo, se va a hacer todas lo que corresponde para que pues usted pueda compartirlo a otros y que puedan ver nuevamente esta enseñanza. Posiblemente no tienen la oportunidad de verlo, pero creo que para algunos va a ser de bendición volverlo a escuchar. Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan en el capítulo número 9, vamos a ver allí cómo se deja ver esta enseñanza, esta verdad de Dios, la preexistencia, es decir, mi vida antes de estar en la tierra. Capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Por favor, repito, y hago énfasis, ciego de nacimiento. Es decir, él nació ciego. No había otra opción de poder pensar por qué le había venido la ceguera a este muchacho. Él estaba ciego. Dice el versículo 2, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El cuestionamiento. Si es ciego, es castigo de Dios. Si es castigo de Dios, es porque pecó. Entonces, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o sus padres? Un cuestionamiento de parte de los discípulos. Pero Jesús viene y responde en el verso 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino que este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oiga, ciego con propósito. Esa dificultad que estás pasando es con propósito. Todo lo que yo he vivido es con un propósito. Y el único propósito es que me abrieran los ojos. Yo creo que este ciego soy yo. Este ciego eres tú. Porque no hemos visto el origen, o no habíamos visto el origen de nuestra vida. Le dice el Señor, este está ciego porque mi Padre quiere manifestar sus obras en él. Él no quiere, mi Padre no quiere hacer un milagro para que toda la gente aplauda, no. Mi Padre quiere hacer un milagro en él para que el que conozca que Dios es poderoso, su Padre es poderoso, es este ciego. Amados hermanos, yo sé que los milagros son algo que impacta, algo que agrada, que atrae y que pues es precioso ver un milagro. Pero es más precioso vivirlo. Es más precioso vivir una obra de Dios personalmente, que tú puedas decir, Dios me habló, Dios me está cambiando la vida, Dios me ha mostrado que tengo un propósito. Y de esta manera, entonces viene Jesús, dice, no pecó este. O sea, esto no es por pecado. Este no está ciego por pecado, ni sus padres han pecado como un castigo para que este naciera ciego. Este está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice en el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra. Oiga, vuelvo, plan existencial. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, yo quisiera que mis hermanos me ayudaran para la administración, para poder orar. Cuando Jesús escupe a la tierra, entra en contacto con la materia del cuerpo, porque el hombre fue tomado del polvo de la tierra.
Entonces, la saliva de Dios, la saliva de Jesús, y usted sabe que científicamente se ha comprobado que el ADN se puede identificar, la mejor parte donde se puede identificar el ADN está en la saliva. Entonces Jesús, que es Dios, que yo creo que Jesús es Dios encarnado, porque el Verbo se hizo carne, Jesús escupe y tira su genética divina a tierra. Y mezcla la tierra, plan existencial, lo mezcla con el gen divino para abrirle los ojos al ciego. Aquel ciego que de nacimiento estaba así. Yo también nací ciego. Mi ceguera era espiritual. Yo no veía a Dios por todos lados. Pasé 22 años de mi vida peleando con Dios. Pasé 22 años de mi vida creyendo que no tenía propósito. Pero llegó la verdad de Jesucristo a mi vida. Como puede estar llegando la verdad de Jesucristo a tu vida, como puede llegar la verdad de Jesucristo en este momento a tu vida. Y Jesús, dando ese gen divino, le unta en los ojos al ciego. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Acaso Jesús no podía orar por él? ¿Acaso Jesús no podía tocarle? ¿Acaso Jesús no podía invocar el nombre del Padre y decirle: Padre, ábrele los ojos? ¿Por qué Jesús actuó así? ¿Por qué Jesús trabajó con este muchacho así? Porque quería revelarle quién era. Oiga, era un muchacho ciego de nacimiento. Le unta con barro, pues prácticamente con la saliva hizo barro. Ahí entonces ese gen divino, la genética divina, se mezcla con el plan existencial tierra y le unta en los ojos. Y le da una orden Jesús y le dice: vete a lavar al estanque de Siloé, ahí hay agua. Siloé significa enviado. Y la palabra de Dios dice: y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y el que Él envió no es el apóstol, el que Él envió no es el profeta, no es el evangelista, no es el pastor, no es el maestro. El que Él envió se llama Jesucristo. Y Jesucristo se fue y envió a otro, que es el Espíritu Santo. Ese enviado hoy para nosotros es el Espíritu Santo. Tenemos que correr a las aguas del Espíritu Santo. Tenemos que correr a las aguas que Jesús nos dé de su genética y que nos lavemos en las aguas del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me abra los ojos para entender quién soy yo. ¿Qué estoy haciendo yo en esta vida? Y dice que fue y se lavó. Por favor, yo quisiera que tratáramos de imaginar un poco, que tratemos de apreciar en nuestra mente ese cuadro donde el ciego se va a lavar. Imagínense, ciego, con esa, hubiera querido yo tener esa escupida de Jesús en mis ojos. Ese muchacho empezó a sentir cómo algo estaba siendo reconstruido en sus ojos. Y va a las aguas y empieza a lavarse, y empieza a lavarse, a lavarse. Y yo te hago una pregunta. El agua provoca un reflejo. El agua funciona también como un espejo. Entonces él fue, se lavó y regresó viendo, sí, pero ¿a quién fue el primero que vio? Él se vio a sí mismo primero. La revelación, amado hermano, no es para impactar a la gente. Yo sé que tengo un llamado de parte de Dios a llevar la palabra de Dios y sé que pronto voy a salir. Sé que pronto voy a hacer mi salida. Voy a llevar la palabra de Dios a donde Dios me ha dicho. Y primero Dios, estaré allí con ustedes, amados hermanos, en el norte, en Sudamérica y en los lugares a donde Dios nos quiera llevar. Porque hay que llevar la verdad, hermano. Hay que llevar la verdad de la palabra. Dice la palabra de Dios que ese hombre se vio a sí mismo primero. Porque regresó viendo, pero tuvo que ver. Entonces, cuando nosotros nos lavamos y la revelación viene a nuestra vida, no es, repito, para impactar a la gente, es para encontrarnos a nosotros mismos. Es para decir: Señor, yo tengo un propósito entonces en la vida. Aquel hombre por primera vez estaba viendo. Aquel hombre por primera vez, cuando vio ese rostro y dijo: ¿quién es ese? Y cuando vio que el rostro se movía a la medida que él se movía, él entendió que ese que estaba viendo reflejado en el agua era él.
al primero que conoció fue a él mismo. En este plan existencial, al primero que vio fue a él mismo. La revelación de Dios, lo primero que tiene que demostrarte quién eres tú. Y tú eres un hijo de Dios, tú eres un necesitado de Dios. Eso es lo que tienes que reconocer en esta hora. Y cuando regresa, dice, mucho más adelante pasaron muchas cosas. El versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oye, cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, este muchacho prácticamente no tenía ni acceso a la sinagoga, pero sin embargo, por su condición de ceguera, sin embargo lo echaron del sistema religioso. Cuando yo me cansé de la vida religiosa, cuando el Señor vio que mi corazón quería más, me abre los ojos y me hace entender que hay algo más grande que ser evangélico. Y con todo el respeto lo digo, que hay algo más grande que estar metido en una iglesia, que hay algo más grande que me llamen pastor, que hay algo más grande que me llamen apóstol, que hay algo más grande que me llamen profeta, que hay algo más grande que me llamen evangelista. Y es que me llamen hijo de Dios. Eso, para mí el título más grande, y ese es el que nunca quiero perder, porque ese no me lo dio hombre, ese me lo dio mi Padre, y ese es llamado hijo de Dios. Tal vez a ti no te reconocen que eres evangelista, tus padres reconocen que eres hijo. Tal vez a ti no te reconocen que eres una sierva de Dios, tal vez a ti no te reconocen que eres una servidora del Señor. No importa, tu padre reconoce que eres su hija. Pero tienes que encontrarte a ti misma. Tienes que encontrarte a ti misma. Tienes que darte cuenta que las aguas de ese enviado lo que está haciendo es encontrarte a ti mismo. Cuando Jesús lo encuentra, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verso 36, respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? No sé. Porque aquel muchacho, cuando le ponen, Jesús le pone el lodo en sus ojos, él no se dio cuenta quién era, él no lo vio. Pero crees tú en el Hijo de Dios, pero no sé quién es para que crea en él. Verso 37, Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Le has visto, porque lo conoces, porque lo viste. ¿En dónde? Si él era ciego. ¿Dónde lo había visto? En este plano existencial, en esta tierra, era ciego. En la casa del Padre lo había visto. Y como lo vio, por eso dice en el verso 38, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Quién le había enseñado a adorar? Si la palabra y la expresión adorar es amar en extremo, ¿quién nos enseñó a amarle? Otras versiones dice que se postró y lo adoró. Pero ¿quién le enseñó a postrarse y a adorar? Es porque había conocido al Señor arriba. Y ya para terminar, el apóstol Pedro dice en la palabra, en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto. Ya un día estuvimos en él, estuvimos con él. Ahora hemos regresado. Amados hermanos, en esta hora, esta es la palabra de parte de Dios para sus vidas. Repito, el tema es tan extenso que podríamos seguir compartiendo acá con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, pero el tiempo es muy limitado para poder desarrollar este tema. Yo quisiera en esta hora poder orar al Señor, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su sintonía en las redes sociales, sus comentarios, todas las personas que han dado de alguna manera aceptación a la publicación de este tema, y agradecer la sintonía de todos y cada uno de ustedes, que sabemos que es el Señor el que ha puesto en sus corazones el estar siendo ministrados a través de la palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora y agradecerle al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por la bendición que me has dado de poder compartir tu palabra, de poder enseñar tu palabra, de poder compartir de las cosas que tú, tu grande amor y misericordia, me has enseñado y me has revelado, Señor. El regalo más grande que me has dado es abrirme los ojos, es ir abriendo mis ojos de manera tal que cada día vea un poco más, vea más tu gloria y aprenda en este plan existencial que mi vida tiene un propósito,
que yo no soy casualidad ni soy producto de la nada, que yo tengo un propósito en la tierra, que yo fui llamado para adorarte, que yo fui llamado para servirte, que yo fui llamado para proclamar tu palabra, que yo fui llamado y que fui llamado y fui establecido para ser útil para ti. Señor, heme aquí, haz conmigo como tú quieras. De la vida de mis hermanos, de aquellos que están viendo a través de la televisión, aquellos que están escuchando a través de la radio. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te pido, te sirvas de ellos y quites la venda de sus ojos. Te suplico, Señor, para que empiecen a ver que hay un porqué de estar en esta tierra, que hay una predestinación, que hay un llamado de parte tuya, hay una justificación y también hay una glorificación. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Queremos pues agradecer, amados hermanos, su sintonía. Quiero agradecer a todo el equipo que está trabajando conmigo para el desarrollo de este programa, aquello que no se ve detrás de cámaras, pero ahí usted accesa a las redes sociales, usted puede ver parte del equipo de trabajo que está con nosotros en esta hora aquí, repito, detrás de cámaras. Gracias, hermano Néstor Herrera, hermano Carlos Esqueque y mi hermano Walter Hernández, que están colaborando con nosotros en el desarrollo de este programa. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes que miran a través de la televisión y aquellos que a través del internet en cualquier parte del mundo en esta hora están recibiendo la bendición de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes en este programa La Voz de mi Amado en vivo. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida. Que Dios los bendiga. A todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo. Y porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida.